Hola, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes de todos los cursos, de todas las comisiones de Derecho Romano de la cátedra a mi cargo, Claudia Resac. En esta oportunidad les voy a elevar una pequeña introducción, como lo estamos haciendo con todas las unidades, en este caso de la unidad 7 de los derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? Son los derechos sobre la res. Res significa cosa. Cosa para Gallo eran los entes materiales o inmateriales, los materiales o tangibles, un fondo, una casa, una cartera, los intangibles o inmateriales, aquellos que no se pueden percibir materialmente, son los inteligibles, a saber, por ejemplo, un derecho sucesorio, un derecho de crédito, los derechos de servidumbres. Sobre ellos también se pueden ejercer los derechos reales porque son considerados res. Cuando hablamos de derechos reales en general, hablamos de potestad, como les decía, señorío sobre las cosas, esta relación directa del sujeto sobre la cosa. En la Roma antigua existió una clasificación de las cosas, o sea, las que estaban dentro del comercio o fuera del comercio, aquellas que podían ser objeto de un negocio jurídico o que no podían ser objeto de negocio jurídico. Podían ser objeto del negocio jurídico todas aquellas que se pueden traficar, las que no eran llamadas por los romanos divini iuris. Las res divini iuris eran las que estaban fuera del comercio, porque estaban consagradas a los dioses. ¿A qué dioses? A los dioses superiores, como eran los templos, los altares, los vasos sagrados, a los dioses inferiores, como eran los dioses del hogar, a saber, un sepulcro era una res religiosa destinada a los dioses manes, a los sepultados, a los antepasados varones que eran sepultados en el hogar. Y también se consideraban cosas fuera del comercio, divini iuris, específicamente santas, las puertas de la ciudad, los muros protectores de la ciudad. Todas estas eran divini iuris, por lo tanto, extra commercium, fuera de los objetos de los negocios jurídicos. Y les decía que las que no eran divini iuris eran in commercium, se pueden comercializar. ¿Y cuál es la clasificación que hace el hombre romano? Hay una clasificación muy antigua que es la de res mancipi y nec mancipi. Res mancipi eran todas aquellas cosas que pertenecían al grupo familiar, a la familia en su totalidad. Pertenecen al pater y toda la familia hace uso de ellas. Por ejemplo, las herramientas de labranza, los animales de tiro y carga, los fundos, la casa. Y nec mancipi, las que por oposición no son de todo el grupo familiar. Por ejemplo, las joyas, un perfume, la ropa. Entre las res mancipi son también que se caracterizan por transmitirse por la mancipatio, este negocio formal, solemne de la Roma antigua, donde requería la existencia del adquirente, del transmitente, del libri pens, la persona que sostiene la balanza, el adquirente con el trozo de cobre que simboliza el precio y golpea la balanza, simbolizando el precio que paga por la cosa, más la presencia de testigos. En el mundo romano también se hablaba de cosas muebles e inmuebles. Fíjense ustedes que es una clasificación que llega hasta el momento. Mueble, lo que puede trasladarse de un lugar a otro, como la ropa, una mesa, las herramientas de labranza. Inmuebles, las que no pueden hacerlo, un fundo, una casa. Entre otras clasificaciones me interesa que sepan las de fungibles y no fungibles. Las otras son sencillas para entender, a veces esta le cuesta al alumno. Fungibles son todas aquellas cosas que se definen por su género, por su cantidad, pueden ser reemplazadas unas por otras, por considerarse la máxima de que el género nunca perece. No fungibles son las que se determinan por su individualidad, por su especificidad, no pueden ser reemplazadas unas por otras. Fungibles, por ejemplo, un cuadro. No fungibles, la Ronda de la Paz de Picasso o el cuadro Il Bacio de Gustav Klimt. Estas no pueden ser reemplazadas. Si yo quiero comercializar sobre una cosa no fungible, debe ser esa y no otra.
Vamos a ver en esta unidad también sobre el dominio, la posesión y la tenencia. ¿Qué es el dominio o propietas o propiedad, como se lo llamó hacia finales de la República, primeros tiempos del Principado? El dominio, denominación que obtuvo en la antigua Roma, se refería a la domus, a todo lo que pertenece al hogar, a la familia, al pater. Eso era la domus. Por eso se hablaba de dominio. El pater decía, esto es mío, la casa es mía, el animal de tiro y carga es mía. Ese era el primitivo dominio. Con posterioridad se comienza a elaborar una teoría sobre el dominio para concluir que es el señorío jurídico, absoluto, perpetuo, exclusivo que se tiene sobre algo. Me interesa que retengan esto de señorío jurídico. ¿Por qué? Señorío porque es una potestad sobre la cosa, este poder que se tiene sobre la cosa. Y jurídico porque era el único regulado por el ius civile Romanorum, el único contemplado por el ius civile Romanorum, el dominio o propiedad. Y generaba una serie de facultades casi ilimitadas, tiene límites, como por ejemplo son el usar, gozar de la cosa, percibir los frutos o disfrutar, disponer, o sea, transmitirla, sacarla del patrimonio de la persona. Por eso es amplio, por eso se lo considera absoluto, aunque les decía que tiene ciertos límites que van a nacer, por ejemplo, con las servidumbres. Es perpetuo porque no se extingue con el no uso. ¿Esto qué significa? Que si yo soy propietaria de un fondo, de mi casa, etc., si no lo uso, no se extingue la propiedad que yo tengo sobre esa cosa. La propiedad sobre mi cartera no se extingue si no la uso. Se va a extinguir cuando yo decida transferirlo. Por eso se llama perpetuo. En cambio, la posesión, vamos a ver que se trata de un señorío de hecho, no jurídico, no está contemplado por el ius civile Romanorum. La posesión nace como una potestad sobre la cosa al amparo de los pretores. Los pretores van a determinar que aquel que está poseyendo algo, pero que no lo hace por el derecho civil, no lo hace por el amparo del derecho civil, pero que tiene las ganas de llegar a ser el dueño y se comporta como un dueño, va a merecer de protección por parte de los pretores, por parte del derecho honorario. Y es así que podemos hablar de la posesio como un señorío de hecho con ánimos de llegar a ser el dueño de la cosa, lo cual significa que tenemos dos elementos importantes y que no pueden faltar, que son el corpus, o sea, tener materialmente la cosa, y el animus, este animus domini, este ánimo de llegar a ser el dueño de la cosa. ¿El posesor se puede transformar en dueño de la cosa? Sí, a través del tiempo ininterrumpido que esté sobre ella, en forma pacífica, de buena fe, sin violencia. Se van a requerir de 2 años para los inmuebles y de 1 año para las cosas muebles. Esto lo determina el derecho civil, que todo aquel que se encontrara poseyendo una cosa, o sea, con elemento material, con el ánimo de llegar a hacerlo, en forma ininterrumpida y pacífica, puede convertirse en el dueño de la cosa. El primero que empieza a proteger a la posesión, o sea, este señorío de hecho, son los pretores, y la protegen a partir de los llamados interdictos procesorios, que eran resoluciones expeditivas de los pretores para todo aquel que estaba poseyendo una cosa fuera perturbado, fuera molestado, fuera despojado de la cosa. Por último tenemos la tenencia, hablamos entonces de dominio, hablamos de posesión y hablamos de tenencia que se diferencia de las anteriores. ¿Por qué? Porque la tenencia es una detentación material de la cosa. El tenedor, es decir, el que tiene la cosa, lo único que pretende es tenerla, usarla y lo hace bajo otro título, ni de dueño ni de posesor. Lo hace bajo el título de tenedor. Es, por ejemplo, el arrendatario o el locatario que paga un precio por el arrendamiento de la cosa
y sabe que la cosa es de otro y que al cabo de un cierto tiempo, después de haber pagado el arrendamiento o la locación, eso se extingue y la cosa vuelve a su dueño y no hay ninguna intención de tener la cosa de otro modo, sino que bajo ese solo título. Por último, de las acciones que protegen al dominio y a la posesión. La acción que va a proteger al dominio, es decir, cuando alguien es perturbado, molestado, despojado, es la actio reivindicatio, la acción real más antigua que ha existido, y luego fue reemplazado por una acción creada por el pretor Publicius llamado actio publiciana in rem, que prácticamente va descartando, dejándola de lado al actio reivindicatio por ser de una difícil ejecución. Había que probar muchas cosas en el actio reivindicatio, principalmente probar de qué forma se había obtenido la cosa, ¿no? Y de qué forma se había despojado. Por eso la reemplaza la actio publiciana in rem. Y a la posesio la protegen, como les decía, los interdictos posesorios, que eran órdenes expeditivas de los magistrados para proteger la posesio. Por último, hablarles de los modos de adquirir el dominio, modos del derecho civil, modos del derecho de gente, que eran los más antiguos. Esta clasificación se reemplaza modernamente por modos originarios de adquirir el dominio, por modos derivados de adquirir el dominio. Es decir, originario significa que que nadie lo transmite, que uno directamente va a ser el propietario originario. Por ejemplo, si yo encuentro una cosa abandonada, sin dueño, la tomo, nadie me la transmite. Cuando hay alguien que lo transmite, estamos hablando de un modo derivativo. Por ejemplo, en la compraventa, donde alguien transmite la cosa y el adquirente la adquiere de un transmitente. Con esto, queridos estudiantes, espero que puedan tener un análisis, una pequeña introducción de esta unidad, y estamos en el campus virtual para satisfacer todas las inquietudes. Nos quedamos en casa con esta pandemia del coronavirus. Muchas gracias. Hasta luego.